Bien, en este vídeo vamos a ver la geometría propuesta por el genial matemático alemán Riemann y que trata de resolver el problema de la consistencia de la geometría euclidiana. Bien, vamos a ver la geometría riemanniana. Recordemos que en el vídeo anterior habíamos visto los conjuntos K o clases y L que modelizaban con una serie de postulados. Pudimos comprobar que eran consistentes haciendo uso de la geometría euclídea. Y nuestro modelo para verificar la consistencia de los postulados consistía en los triángulos. Cualquier triángulo tenía tres vértices, que eran los elementos del conjunto K, y tenían pues tres líneas rectas, que eran los elementos del conjunto L. Entonces, de todos los triángulos que quisiéramos dibujar, pues nos íbamos a encontrar que siempre se iba a verificar, y entonces la geometría euclídea era el modelo para nuestros postulados que verificaba la consistencia de los axiomas del 1 al 5, ¿de acuerdo? Pero esto no resolvía el problema de las paralelas. ¿De acuerdo? De la geometría euclídea. Esto es una geometría muy reducida solo a casos de triángulos. Recordemos que el postulado de las paralelas tenemos que una línea recta y un punto exterior a la línea se puede dibujar una única línea paralela que pase por dicho punto. Este es el postulado que no podía deducirse de los otros postulados de la geometría euclídea, ¿vale? Que es el problema que ha llevado a todo este tema de la formalización de la matemática y de los axiomas. Bertrand Riemann es genial matemático alemán y de una geometría que se basaba en líneas rectas y puntos sobre esferas, una geometría curva. Esta geometría luego fue muy importante porque es la que se usó para formular la relatividad general de Albert Einstein, toda esta que hoy en día nos habla de agujeros negros y de que se curva el espacio y todo este tipo de cosas, viajes en el tiempo, pues se basa en la geometría riemanniana. Riemann estableció lo siguiente: las líneas rectas eran elementos de arco máximo, de longitud máxima, es decir, y los puntos también se dibujaban sobre la esfera. En geometría riemanniana no vale, en principio no está permitido que el arco no sea el de longitud máxima, que pasa por un punto, es decir, arcos de este estilo, en principio no los vamos a considerar, ¿vale? Lo vamos a usar siempre el de longitud máxima, el que digamos que pasa por los polos, donde quiera que estén los polos. Es decir, este arco sí me vale porque sería de longitud máxima, ¿vale? Este de aquí no, ¿de acuerdo? En geometría riemanniana, una línea de geometría euclídea se traduce sobre un trozo de arco que pasaría pues por los polos o tendría siempre longitud máxima. Un cuadrado en geometría euclídea se traduciría como una especie de cuadrado, también o trozo de superficie de análogo a forma cuadrada, pero que no sería exactamente igual porque sería un trozo de superficie esférica, ¿de acuerdo? Esta sería la traducción del cuadrado de geometría euclídea al cuadrado de geometría riemanniana. Entonces, los postulados se pueden traducir de la geometría euclídea a la riemanniana, los axiomas. Sin embargo, nos encontramos con diferencias importantes. Sin embargo, si yo coloco un punto cualquiera separado del arco, a una cierta distancia, y trato de buscar una línea paralela riemanniana que a su vez sea de longitud máxima, me encuentro con que dicha línea se va a cortar por los polos, ¿de acuerdo? Dicha línea va a tener puntos de corte, porque si es paralela con respecto a esta zona de aquí, se me va a cortar por los polos. Entonces hay una diferencia importante en la geometría de Riemann. El postulado de las paralelas es contrario. No se puede dibujar una paralela en el sentido de la definición de paralela, que son dos rectas que no se cortan, porque aquí se van a cortar por los polos, ¿de acuerdo? Donde quiera que definamos los polos, ¿vale? Es decir, ambas geometrías, tanto la riemanniana como la euclídea, son consistentes, pero no por sí mismas. Es decir, podemos alegar consistencia de cada una de ellas
y basarnos en la consistencia de una geometría por el paralelismo que se establece con la otra geometría, pero la consistencia de una geometría la vamos a basar en la consistencia de la otra. Sin embargo, la cuestión que nos planteamos ahora va a ser la siguiente. ¿Son consistentes por sí mismos los axiomas de la geometría euclidiana? Aunque todos los hechos observados sean coherentes con los axiomas, podría existir un hecho inobservado no coherente con los axiomas que todavía no hemos visto. ¿De acuerdo? Ese es el problema que tenemos. Bien, necesitamos una prueba absoluta de consistencia. Por otra parte, en el siglo XIX, Hilbert, el genial matemático alemán, buscó otra vía que consistía en traducir los axiomas en verdades algebraicas, es decir, en ecuaciones de este estilo. ¿De acuerdo? Y tratar de relacionarlas unas con otras. Pero lo que encontró fue lo siguiente. Encontró la consistencia del álgebra, de todo este tipo de ecuaciones numéricas, si y solo si la geometría es consistente. Los dibujos, la geometría euclídea. O sea, al final volvíamos a lo mismo, que la consistencia de unos axiomas, si solo si, son consistentes otros axiomas, pero que no acabamos de mostrar por sí mismos la consistencia. Es decir, de acuerdo, por sí mismos, cuando los axiomas son consistentes por sí mismos, es una prueba absoluta de consistencia, que es lo que en el fondo se quería.